Este fin de semana estuvo lleno de información. Vamos a tratar de cubrir la más importante porque hay noticias para tirar para arriba, como siempre decimos. Lunes 13 de enero del año 2025. Hoy comienza la sesión legislativa también allá en la Casa de las Leyes y con bastante controversia por los nombramientos y la famosa orden ejecutiva de la cual les hablaba el viernes, ¿se acuerdan? La orden del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que firma el secretario a horas de su nominación por la gobernadora Jennifer González. Y les decía que esto, más allá de tener un tracto o ¿verdad? Históricamente, cómo llegamos aquí, se hablaba de que hay una querella, hay un querellante, hay una información en ese expediente y que eso levantaba muchas banderas, el que se terminara con esta controversia de cierta forma. La gobernadora cancela una conferencia de prensa para los nombramientos nuevos y luego de esto, pues trae a lo que es unos nombramientos adicionales en el día de ayer y lo aborda como en la segunda o la tercera pregunta de los periodistas. Pero ya mismito vamos a entrar a eso porque les detallo como siempre el calendario de las cosas que tenemos para discutir hoy. Y es que se nombra el sucesor dentro de estos nombramientos de Manuel Lavoy en el COR 3, hogar, como le llamen a la figura, para dar continuidad a los proyectos de reconstrucción y que no se detenga el desembolso de los fondos obligados. También la secretaria de Energía Federal, que estuvo por acá en el fin de semana, se manifiesta decepcionada de la gobernadora y critica la falta de colaboración para ver qué va a pasar de aquí en adelante. Y la gobernadora ayer le contestó también desde la conferencia de prensa y le dice que cuestiona su desempeño en estos últimos años y que ha sido solamente una campaña de anuncios sin que se materialice nada. Ting, 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 suena la campana. El Departamento de Justicia presenta una reclamación contra la compañía matriz de Facebook e Instagram por alegada falta de monitoreo para contenido sexualmente explícito que expone innecesariamente a los menores. Legisladores de oposición levantan alegados cuestionamientos sobre el apoyo denominado de Jennifer González, pero por parte de la propia delegación del PNP. El presidente del Senado ya había levantado algunos cuestionamientos para propósitos del secretario de Recursos Naturales, debo decir, y Ambientales, en cuanto a citarle para hacerle preguntas acerca de esa notoria orden administrativa que acaba la controversia en La Parguera. Por lo menos hay otras controversias en otros litorales costeros, y esto es importante, pero por lo menos para esa, pues culmina con una frase muy particular, porque dice, se desestima, ¿verdad? Y más allá de que sea la política pública o no, pues levanta sospecha. Se sentencia a Donald Trump, no implica cárcel ni sanciones económicas, que era lo que se vislumbraba existiera, pero el juez le dice buena suerte en su desempeño próximo para su próxima tarea y han tratado de accesar ciertos documentos y demás de qué había en ese expediente, no solamente por este cargo por el cual se le sentencia el pasado viernes, sino por algunos adicionales. Nicolás Maduro, expresiones de Nicolás Maduro levantan sospecha. Acaba de bajar un Buenos Días Puerto Rico de Tomás Rivera Chats porque va a liberar a Puerto Rico con tropas brasileñas. El ya mismito de eso. Un cable soterrado que estaba fuera de servicio por malas condiciones es lo que alegadamente provocó el apagón de fin de año y esto nos dice Luma y que pudiera volver a repetirse, pero ellos no entienden cómo ese cable, si estaba fuera de servicio, causó esto. El sistema se protegió, pero más allá de eso veremos a ver por dónde aterriza esta situación. Órdenes ejecutivas para la creación de la oficina del SAR y del Comité de Transformación Energética. Recuerden que ninguna de esas dos cosas existían y en lo que se pasa a la legislación para que tengan facultad en ley, por lo menos tienen una designación por orden ejecutiva de la gobernadora. Eso pudiera todavía está medio cojo, pero en lo que pasa a la legislación, por lo menos tienen ahí el nombramiento y la creación para que le puedan pasar chavitos para allá.
Se pospone la vista de Audrey Nix. Esta es la joven que irrumpió en la iglesia y insultó a Jennifer González, y también afuera hizo otra serie de manifestaciones que la metieron en problemas, pero la pasada semana los fiscales la habían citado para radicarle los cargos y dijeron: no, necesitamos todavía un poquito de tiempo porque estamos recopilando otra información que provocará los cargos que tendrá contra ella. Ella dice y se sostiene de que es su libertad de expresión, que ella no amenazó a nadie, y posponen la vista para este próximo 15 de enero, el miércoles. Sabremos a ver qué cargos habrán de radicársele, cómo se defenderá y qué pasará en términos de ajusticiar este tipo de conducta que no puede pasar desapercibida. Continúan los cuestionamientos en cuanto al cierre de paradores de Maunabo y la venta de la cartera de préstamos del Banco de Desarrollo Económico. Recuerdan que esto tuvo otro episodio con el edificio aquel de la Mallorquina, la empresaria que es abogada también, que quería comprar su préstamo, pero no se le vendió. Quiero seguir recalcando esto porque sí es lamentable que se pierda ¿verdad? Este centro de empleo, que una familia que luchó por mucho tiempo, pero hay que decir la verdad en cuanto a la obligación que ellos mismos incurrieron, y no podemos partir del ay bendito para este tipo de situación. Hay que decir todos los datos y no parte de ellos, porque ahora se le pone la bola en la cancha alegadamente a la administración entrante a ver qué van a hacer con eso. Pero hablaremos ahorita en cuanto a eso también. Josué Colón realizará una auditoría inmediata y expedita, rapidito, en cuanto al desempeño de Luma. Y yo creo que le queda muy claro a mucha gente que esto ya está hecho, que ya él tiene los hallazgos que necesita para facilitar la cancelación de ese contrato, y que lo que se está es ganando tiempo, comprando tiempo para ver quién va a ser el sucesor de Luma, si hay que hacer un proceso competitivo y todo lo que tenga que ver con el consorcio que vaya a reemplazar a Luma. Pero más importante eso, que han mantenido silencio, la Junta de Supervisión Fiscal lo avale sin que le pongan trabas para ese propósito. Eso es lo que verdaderamente está deteniendo el proceso de poder identificar 1, 2, 3, 4, cuáles han sido, si algunos o más, los incumplimientos de Luma para propósitos de pedir la cancelación del contrato suplementario, porque tampoco se ha propendido al contrato grande de los 15 años por razón de que no se ha podido negociar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Cuesta arriba el adelanto de la estadidad en este cuatrenio. Dos figuras, más allá de lo que ha dicho Donald Trump de Groenlandia y también de otras de anexar Canadá y todo lo demás, hay dos figuras, los dos Mike Crapo y Mike Lee, que van a ser los presidentes de las comisiones de recursos naturales, que como saben son las que tienen injerencia sobre el futuro no solamente político, sino económico de Puerto Rico, y van a estar a la cabeza de esos comités, tanto en Cámara como en Senado, lo cual va a dificultar una agenda de estatus. Me parece que Jennifer González está clara en cuanto a eso y va a ir en otra dirección, bastante alineado quizá con la política de la cual ha hablado el comisionado residente Pablo José Hernández, y veremos a ver cómo lidian los dos, y también la oficina de Prafa en Washington, para procesos de adelantar el desarrollo económico de Puerto Rico. Me parece que tanto la gobernadora como el comisionado residente, no comisionado electoral, ha tenido oportunidad de trazar los objetivos de este. En unos minutos tendremos con nosotros al buen amigo y ya representante Ramón Torres, ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático. Y en la segunda hora estará con nosotros la representante Wanda del Valle, representante por esa área de Trujillo Alto, Carolina. Ha estado anteriormente con nosotros y hablaremos sobre qué prevén va a ocurrir en primera sesión, el comienzo de la Asamblea Legislativa, el escogido de los líderes, de las comisiones, y la hoja de ruta que trazarán de acuerdo a los intereses, que parece que va a tener que ver con la transformación del sistema energético, por lo menos para propósito tanto de Cámara como Senado, los proyectos que ya han radicado. Y adicional a esto, lo que tiene que ver con la infraestructura y los fondos que puedan desembolsarse tanto para municipios, para las agencias, para los proyectos
y la compra de estos equipos para poder tener la redundancia necesaria en la generación, más allá de lo que está pasando con el sistema de transmisión y distribución, debo decir. Los nombramientos recientes de la gobernadora, entre ellos los componentes de la sombrilla que quedaba de nombrar del Departamento de la Familia, el secretario de Agricultura, que es uno de nuestros colaboradores, Josué Rivera, ha participado con nosotros en una infinidad de ocasiones, un hombre joven, interesante ese nombramiento. También el COR 3, que la gobernadora no estaba muy contenta con esa oficina, o más bien con el desempeño del ingeniero Manuel Lavoy, pero nombra a un sucesor, el licenciado Eduardo Soria, para esos propósitos. También nombra a la titular del Fondo del Seguro del Estado y al titular de lo que es ASEM, que va a tener un tostón con esa agencia. Eso es lo que tiene que ver el componente de centro médico y cómo se va a manejar los activos y la cuestión presupuestaria ahí para garantizar no solamente el nivel de hospital de trauma que tenemos, sino también el asunto de la residencia, cómo va a funcionar el teaching hospital, ¿verdad? El factor universitario con el factor de los servicios que provee el centro médico. Parece ser una persona experimentada en cómo corre eso allí, ¿verdad? La problemática y la idiosincrasia con los convenios colectivos, con el asunto de la universidad, los estudiantes, es sumamente complejo y recientemente tienen un problemita ahí que tiene que ver con la titularidad de los predios y demás, así que veremos a ver por dónde aterriza eso también. Quedan pendientes manejo de emergencia y el comisionado de la policía, a ver quién va a ser, porque ya supimos el viernes que no va a ser Antonio López Figueroa, y ver quién va a correr esa dependencia que tan necesaria resulta por los eventos de las últimas semanas. Parecería que está fuera de control la ola criminal con tiroteos en diferentes partes, no ya solo de la zona metropolitana, sino también de la montaña. Y en el caso que menciona el periódico también, la prensa escrita de la procuradora de la mujer, pues eso está, como quien dice, vacante hace algún tiempo. Lo que pasa es que tienen una cláusula de continuidad que no necesariamente es algo que, que la oficina esté descabezada. Ahí hay alguien trabajando y está llevando a cabo los procesos, pero pues se habla de que eso es parte de lo que es el banquete total, ¿verdad?, del Partido Nuevo Progresista, además de las plazas en el Tribunal Supremo, además de las plazas de lo que es la Contraloría o la Contraloría, el Contralor Electoral y muchas otras que pudiera, no está obligada a nombrar la gobernadora Jennifer González. Bueno, como les dije, muchas noticias en el día de hoy, pero esta de la controversia, obviamente por la orden administrativa del Departamento de Recursos Naturales, ha sido lo que crea mayor revuelo, porque la misma delegación del Partido Nuevo Progresista, tanto en Cámara como en Senado, han levantado banderas del proceso. Mire, aquí pudiera estar muy bien ser, como dijo ayer la gobernadora, el trazo o un poco la línea por donde ella va a ir en su política, ¿verdad? En su política en cuanto al medio ambiente. Y eso está perfecto que sí se haga por orden administrativa. Lo que me parece un poco cuestionable, más allá de si hubo oportunidad de leer el tracto del caso, de echarse el expediente al cuerpo en buen español puertorriqueño, porque se supone que las decisiones cuando hay un caso, y particularmente en las agencias, que es un proceso un poco menos riguroso, más informal, para tratar de agilizarlo, de ser ágil y expedito, como le llaman, pero las decisiones tienen que estar basadas en lo que está ahí, en lo que entra a ese récord. Y había una evidencia, habían unos testimonios, como les dije el pasado viernes, y se suponía que las determinaciones se basen en lo que aparece en ese expediente y haya un oficial examinador o un juez examinador y que tomen las determinaciones de acuerdo a lo que ahí se dice, más allá de los designios de política pública que están muy bien, que se hagan por órdenes administrativas. Pero la realidad es que hay unas
unas cosas escritas ahí en esa orden administrativa que parecerían dar por terminado un solo caso y no la totalidad de lo que hay presentado ante la agencia por situaciones similares. Y si bien uno puede decir, pues mira, por aquí es que va la política de la gobernadora o del secretario entrante, pues chévere. Pero eso para decidir un caso me parece que levanta mucha y se hacen daños ellos mismos. Porque si lo ibas a decidir a base de eso, no utilices la orden administrativa para desestimar el caso, porque la orden habla de desestimación en sus últimos párrafos. No me lo estoy inventando, está ahí por escrito. Y entonces, delinea la política y de ahí entonces provee para que el oficial examinador o el juez examinador tome la decisión basada en esa política y los hechos del expediente. Y que parezca, que dé la impresión por lo menos de que se leyeron el expediente y alguien tomó. Entonces entra toda esta controversia también a mi juicio innecesaria, de si la orden ya estaba escrita, si la ex secretaria se le puso al frente de esta para que la firmara y no quiso. Eso no tiene nada que ver. De hecho, el encabezamiento de la orden que se presenta el jueves en la noche y que por eso les decía que no sabía si era verdaderamente firmada por el nuevo titular de la agencia, me levantaba bandera, ¿verdad? O sospecha, en términos de que el encabezamiento utilizaba la antorcha esa que utilizaba la administración Pierluisi y no los loguitos que parecen un tipo de escudo, ¿verdad? Que utiliza la delegación, o la delegación no, la administración entrante para propósitos de las nuevas agencias, ¿verdad? Eso es el distintivo que utilizan en su encabezamiento para, de alguna manera, definir y distinguirse, valga la redundancia, una administración de la otra. Pero el documento que se imprimió con la firma del nuevo secretario utilizaba todavía el encabezamiento de la administración Pierluisi. Y así mismo lo dijeron. No sabemos quién, pero eso ya estaba redactado. Pero ¿cómo es que entonces sí define la política ambiental, pero ya estaba redactado previamente de otra administración? Entonces, no queda claro, que me parece que es el cuestionamiento de Tomás Rivera Schatz, particularmente como presidente entrante del Senado, de citar a este ser humano allí a que explique de dónde salió esa orden, por qué la firmó, si recibió alguna orden para esos efectos. Controversia innecesaria. Está muy bien designar la política pública. Donde se falló, a mi juicio, fue resolver un caso o lo que parece la desestimación de un caso sobre otros que también existen allí y en otros litorales costeros para propósitos de que parece que esto ayuda o mejora o beneficia a una parte que no es la gobernadora propiamente, los dueños del predio de terreno donde surge la controversia. Y sí, me parece que se protestó allí y no se protestó en otros sitios porque era la casa de los suegros de la gobernadora. En ese momento la comisionada residente. Sí hubo algo de alguna forma que se prefirió hacerlo allí, ¿verdad? Y marcarlo allí. Y allí hubo una serie de manifestantes, se agredió a un policía, pasaron diversas cosas en esos predios. Y parece haber una serie de fotografías y de videos y cosas que pudieran impactar la toma de decisión de rehabilitar esos predios, ¿verdad? Para dar el contexto completo. Pero trabada la controversia, como decimos los abogados, o sea, ya estaba ávida, ¿verdad? De alguna manera ready para que alguien decidiese de acuerdo a lo que se había presentado. Pues eso ahora va a crear una controversia que pudiera impactar los nombramientos que ha hecho la gobernadora, porque ya se está cuestionando, obviamente, el de Janet Parra como secretaria de Justicia, el de Víctor Ramos como secretario de Salud, el Departamento de Educación se menciona en la noticia también, pero no creo que tenga tanto problema en esta vuelta, y algunos otros como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, por razón de lo que acaba de hacer con esta. Y de nuevo, les he dicho y me sostengo, manejar poder es difícil. Manejar mucho poder es más difícil aún, porque hay muchas figuras que no por protagonismo, pero van a querer participar y proveer su insumo, proveer sus 5 centavos, ya sea de opinión o de cómo deben ser las cosas. Y cuando hay un mandato tan contundente
para el Partido No Progresista, y lo más cercano quizás hubiese sido o pudiera ser la administración de Ricardo Rosselló en un momento dado. Pues vimos lo que pasó en ese respecto y cómo ya entonces, si se acaba el honeymoon entre la legislatura del PNP y el Ejecutivo por estos nombramientos y estas decisiones, pudiera ser un cuatrenio muy largo para la gobernadora, porque les he dicho, se han trazado unos objetivos muy difíciles en tiempo récord, y la legislación le tiene que quedar con las puntas y los puntos y las comas donde ella las quiere, porque si se descarrila la agenda y entonces no es lo que la gobernadora quiere, sino cómo quedan las comisiones o las portavocías o las presidencias en Cámara y Senado, se va a hacer mucho más difícil, va a tomar mucho más tiempo, y lo que hablábamos la semana pasada de la paciencia que tiene ese elector que votó por un cambio, votó por dar un equipo completo ante la diversidad de las delegaciones el cuatrenio anterior, donde parecía que no pasaba nada porque todo, ¿verdad? Había toda esta multiplicidad de partidos y todo lo que pasaba al final del día cuando se llevaban a cabo las votaciones, que parecían quedar en suspenso todo y nada ocurría. Pues el pueblo votó para que ahora sí puedan ocurrir cosas, y dándole todos los factores y todas las partes del equipo a la gobernadora para que pudiera mover su agenda, y lo que prometió en campaña y luego materializó ya por órdenes ejecutivas, por la erradicación de legislación, y cómo todo eso pudiera impactar en ese equipo, en esas delegaciones y finalmente en los secretarios de agencia, para que tengan las herramientas de poder ejecutar, como dijo la gobernadora, desde que estaba en la campaña a la primaria, levantó sobre los ejecutores, ¿verdad? Sobre las agencias que manejaba Pedro Pierluisi en ese momento, y destacó la falta de esa ejecución. Así que esto va a estar interesante. La discusión con la secretaria federal también de Energía, que regresa a Puerto Rico, me parece que es la 7ª o 8ª visita que hace a Puerto Rico. Interesante. Y se desarrolla una controversia entre ambas por falta de colaboración, dice una, y la otra por falta de desempeño, y que ha sido anuncio tras anuncio tras anuncio, inclusive cuando vino el presidente Biden a Puerto Rico, y que ni tan siquiera los pickers esos, las órdenes han salido para que algo pase. Y le dice la gobernadora ayer en la conferencia de prensa, mira, te quedan horas en el puesto, te quedan días en el puesto, mira a ver si haces algo. Y empiezan a pasar cosas. De un plumazo, le dice la gobernadora, Jennifer Granholm, la secretaria de Energía Federal, pudiera hacer que ciertas cosas pasen y se agilicen para propósitos de la transformación energética de Puerto Rico. Claro, lo que está pidiendo Jennifer Granholm es la colaboración de la comisionada, o de la gobernadora, debo decir, para propósitos de cómo trazan la agenda de aquí en adelante. Pero, el pero siempre es importante, la situación que tiene que ver con qué tipo de agenda se va a llevar y cuál es la política energética nueva, pudiera estar bastante distante de lo que tenía Joe Biden, o la política de Biden, a la política que va a entrar Trump. Y en lo particular de lo que tiene que ver con las fuentes de energía renovable y lo que es el gas. Así que esto apenas comienza, está súper interesante, porque va a definir los esfuerzos de múltiples agencias y por dónde la gobernadora va a ir trazando la ruta, porque algo tiene que venir después. Si sacamos lo que había, algún tipo de plan o de agenda tiene que venir ahora para los próximos esfuerzos. Así que va a estar interesante. Esto tiene mucho que ver con todo el componente del Comité de Energía, el nombramiento de Josué Colón, así también como lo que tiene que ver con el COR 3, los adelantos con FEMA o retrasos y todo lo demás de los fondos que están para eso. Así que veremos a ver por dónde aterriza todo esto. Cuando regresemos de la pausa, debemos tener con nosotros al representante Ramón Torres, Dios mediante. Ya está aquí
me acompaña el nuevo representante por el Partido Popular Democrático, el licenciado Ramón Torres. Buenos días, Ramón, bienvenido. Buenos días, Eddie, buenos días al país completo que nos ve esta hora y no hay excusa, aquí nos ven por todos lados. Por todos lados, radio, por televisión, si se están montando internet, en el carro para llevar los nenes a la escuela, lo que sea, tienen ahí el Facebook Live de Nación Z de Telemundo. Hasta por el canal de la Mona. Así es, así es. Mira, Ramón, hoy comienza la sesión extraordinaria, la sesión ordinaria, donde, ¿verdad?, se deben escoger los presidentes de los cuerpos. ¿Qué más pasa hoy? Bueno, se escogen los presidentes, como mencionaste, se escogen los vicepresidentes y se notifican por parte de las delegaciones quiénes van a ser tanto los portavoces de minoría como mayoría. Y yo espero que en el día de hoy se entre a la discusión de lo que es el reglamento que va a estar rigiendo esta 20ª Asamblea Legislativa. Es una resolución, ¿verdad?, que se discute. Hay una. ¿Ya ustedes la vieron? Ya lo vimos, ya vimos el borrador. Yo tengo una particularmente algo sobre las mociones de información, sobre las peticiones de información, de cuánto tiempo hay para resolverla, ¿verdad? A mí me gustaría que fuera menos tiempo del que hablo allí, pero en esencia estos reglamentos son casi una copia al calco de lo que es el anterior, ¿verdad? Para mantener el proceso. Pero siempre en orden. cada presidente le impone su, ¿verdad?, su detalle. Sí. En el caso de Tomás Rivera Chats, por ejemplo, ha sido de que los contratistas que trabajan en un cuerpo no pueden trabajar en el otro, ¿verdad? Y otra serie de situaciones así. ¿Hay algo que cambie, ¿verdad?, que sea mayor en esencia no, en esencia al otro? En esencia es lo mismo, en la cosa procesal de cómo se va a ver el día a día del floor, ¿verdad?, de lo que es el proceso parlamentario. En esencia es lo mismo. Siempre esos detallitos se mantiene esa prohibición de tener contratación en ambos cuerpos. O sea, si tú tienes contrato en el Senado, no puedes tener en la Cámara y viceversa. Claro. Mira, y para propósitos de la legislación que ya ha sido radicada, tanto por ustedes como por la delegación del PNP, del Partido Independentista, entiendo que también ha radicado legislación. ¿Cómo ves la cosa? También se designará quién va a presidir qué comisión. Ya sabemos algunas determinaciones en cuanto a eso. Pero dado la erradicación de medidas de administración y las de las delegaciones también. Y no solamente eso, también quiénes vamos a ser los portavoces en esas comisiones dentro del representado del Partido Popular. Bueno, por lo menos dentro del Partido Popular se ha radicado una serie de medidas. Como delegación radicamos una medida que viabiliza el proceso de la salida de Luma. Por mi parte, yo he radicado ya una legislación que tiene que ver con viabilizar las cooperativas energéticas por parte de los municipios. Un proceso que venimos viendo desde María, ¿verdad? Municipios como Villalba, San Sebastián, por mencionar dos que no son del mismo partido. En aquel momento, ¿verdad?, San Sebastián ahora es popular, que puedan trabajar con lo que son las microredes, los microgrids, que hoy también vemos como el municipio de San Juan va a estar administrando una, lo vemos en los periódicos hoy. En materia de derechos de las personas, ¿verdad? Hay unas cuantas radicadas. Vi algo del compañero Connie Varela sobre el proceso del jurado, vi algo por allí sobre otras cosas que tienen que ver con la materia procesal de las reglas de procedimiento criminal. Así que en ese sentido, pues vamos a una asamblea legislativa no tan diversa como la anterior, pero sí con una delegación enorme del Partido Nuevo Progresista, una delegación del Partido Popular de 13 miembros, por lo menos en la Cámara de Representantes, que pues nos escogieron para lo que nos escogieron y vamos allí a legislar y a fiscalizar responsablemente. Me das ese pie forzado porque ante una mayoría casi absoluta del Partido Nuevo Progresista, ¿qué puede hacer el Partido Popular más allá de hacer conferencias de prensa, denunciar cosas? No hay la cantidad de votos para realmente oponerse a las medidas, aun cuando trajeran a los legisladores del PIB y de Proyecto Dignidad, no son suficientes para matar alguna iniciativa del PNP. Mira, yo creo que lo más importante es, que ya lo estamos haciendo, por lo menos yo lo estoy haciendo, revisar los planes de gobierno de todos los partidos. Ajá. Y en lo que se parezca, apoyar esa legislación. Ya. Pero ellos no tienen que negociar con ustedes no nada. tienen que negociar y lo que sí tienen que estar pendientes es a darle la oportunidad a que la fiscalización sea responsable. Ya. No ser piedra de tropiezo por ser piedra de tropiezo, levantar la voz cuando hay que levantarla, pero también dar opciones. O sea, mucha fiscalización se queda en señalar lo que está mal. Pero yo por lo menos me propongo a señalar lo que está mal, pero también dar opciones. Oye, yo creo que esto está mal, pero la solución es esta. Y ciertamente, pues. En términos de las políticas públicas. En términos de las políticas públicas, claro. Uh-huh. Y es como menciona, o sea, son 36. Ellos tienen 36, necesitan 26 para aprobar. Claro. O sea que tienen 10 por encima.
eso no le da derecho a ser canalla, ¿verdad? Así cuando hayan pellez, por ejemplo, ¿verdad? Como pasó con la cuestión de la crudita y demás, todavía tendrían. Pero entonces, ahí algo importante. una reserva. Algo importante, y que no me voy a cansar de decirlo todo el cuatrenio, no hay excusa. Lo que propusieron, tienen que aprobarlo y es inmediatamente para que el país siga hacia adelante. En el caso de Luma, por ejemplo, propusieron y corrieron una campaña en el sentido de que Luma se tenía que ir, que Luma hay que arreglar esta situación de los apagones. Pues no hay excusa para no arreglarlo los primeros 100 días. ¿Y van cuántos? Van 13 en el día de hoy, así que le quedan 87. Mira, están llevando el countdown. Pero parece que ya hay problemas en el paraíso por razón de algunos nombramientos y por esta orden administrativa que baja el jueves en la noche, donde se acababa de nominar al secretario del Departamento de Recursos Naturales. En la prensa escrita se habla de Adrián, se habla de Luis Javier y otra figura del Partido Popular, me parece que es Ada Álvarez, hablando acerca de que tienen información de que en el Partido Nuevo Progresista inclusive ya hay serios cuestionamientos en cuanto a los nombramientos de la gobernadora. ¿Cuánto esto pudiera incidir en el adelanto o que empiecen las vistas a citar gente y un poco para descarrilar los nombramientos mínimamente de la gobernadora? Mira, eso lo vamos a ver esta misma semana. Sí. ¿Por qué? Porque a eso le añado, lo que acabas de mencionar, le añado una línea bien escueta, bien casi escondida que hay en uno de los periódicos del día de hoy, que el portavoz, uno de los portavoces del PNP en el Senado dice que los nombramientos se van a ver en 2 o 3 semanas. Eso significa que esto se va a ver inmediatamente. Yo no dudo que ya en el día de hoy se estén pautando cuáles van a ser las fechas de las vistas de confirmación. Claro, la Cámara no va a ninguna confirmación a excepción de la Secretaría de la Gobernación de Estado, ¿verdad? Secretaría de Estado. Así que estaremos bien pendientes a eso, pero yo creo que lo más importante es, en materia de la famosa orden administrativa, que nadie ha hablado, pregunto yo, ¿una orden administrativa puede dejar sin efecto una ley? Federal o estatal, porque hay un área protegida por los federales. Una orden ejecutiva puede incidir en lo que es la delegación de poderes la delegación del poder de investigar que le dio la Cámara, la legislatura al departamento. Una orden ejecutiva puede dejar sin efecto. Puede resolver un caso. Puede resolver un caso. Puede determinar que un caso sea académico. O sea, solo puede hacer un secretario, o solamente lo va a hacer un juez administrativo, o solamente lo puede recomendar un oficial examinador. Claro, estos son cosas procesales, ¿verdad? Un tanto, inclusive hasta teóricas que habría que entrar sobre el proceso. Claro. Pero yo creo que no nos debemos enfocar y ensañar en qué fue lo que se hizo, sino cómo se hizo. El problema es que la última oración de esa orden administrativa, ¿verdad? Y lo he descrito aquí, pero o sea, tú eres abogado también, has litigado en las agencias, es un proceso más informal para hacerlo más ágil, como decía ahorita. Pero al final del día, cuando tú tienes una orden administrativa hablando de desestimación, ahí yo creo que está el problema. Porque si la orden administrativa, como dijo la gobernadora ayer, simple y sencillamente trazaba lo que iba a ser su política pública en cuanto al medio ambiente, pues fine. Y si tú basas eso en el expediente y de acuerdo a la prueba que existe ahí, tomas la determinación, ya sea por el oficial examinador o por el juez administrador o administrativo, evidentemente pues está bien. O sea, está bien para propósitos del récord, pero aquí te van a levantar el que mediante esa orden administrativa se haya resuelto ese caso, cuando hay otros allí mismo y en otros litorales costeros. La gobernadora trae un proyecto presentado por Tony Fajal Zamora, lo trae ayer también, habla acerca de eso, Ramón, que tenía que ver con este tipo de política y dice, pues si los populares estuvieron de acuerdo, ¿por qué van a estar opuestos ahora a eso? No, y precisamente esto es un problema que data de mucho tiempo. La primer proyecto, la primera manera de legalizar esto fue de los 70. O sea, los que somos del área, ¿verdad? El que no sepa que se entere, yo soy de San Germán, es cerca de La Parguera. Es un área que ha tenido situaciones y que por tiempo se ha traído el tema a colación. Como bien mencionas, hubo una propuesta de Tony Fajal Zamora en su momento. Lo que pasa es que el diablo está en los detalles. Hay que ver qué decía aquella propuesta distinto a lo que en este momento. Hay que ver lo que la gobernadora pretenda enviar a la legislatura. Así que la va a presentar punto por punto, coma por coma. Y ahí la estaremos verificando y estaremos haciendo nuestros planteamientos. Claro, lo que pasa es que aun cuando sea así, de nuevo, el resolver un caso eso a base de una ley o de una orden de política pública, me parece que tiene sus problemitas mínimamente en cuanto a eso.
Por supuesto, y eso pues le corresponderá. Ahora, ¿quién tiene legitimación para llevarlo a los tribunales? Esa es otra pregunta también que habría que contestar. Mira, quiero que me hables acerca de lo que va a pasar en Washington y en cuanto a la situación también del Partido Popular acá en Puerto Rico, de cómo eso va a conllevarse ahora cuando regresemos de la pausa y las políticas que parece que Trump va a adelantar también, cómo nos impactan, y hablamos de Maduro un tanto también. Continúo dialogando con el representante Ramón Torres y Ramón, te decía que obviamente la política nacional, todavía Trump no ha juramentado, juramentará la semana que viene, el día 20 a mediodía, pero ya estamos viendo cierto tipo de pinceladas de cómo pudiera ser el asunto. Hablaba ahorita del escogido de Mike Lee y Mike Crapo para propósitos de presidir las comisiones de recursos naturales, que son las que tienen injerencia y jurisdicción sobre Puerto Rico, y eso para el asunto del estatus propiamente. Pero quizás pudiéramos avanzar otra agenda de desarrollo económico, que es la que ha trazado el comisionado residente Pablo José Hernández. Entonces, ¿cómo ves, de acuerdo a lo que está pasando allá, lo que está pasando acá? Y ya mismito vamos con Venezuela, que es importante también. Yo no creo que estos próximos 4 años con el presidente Donald Trump, aquí se mueva el estatus 1 pulgada, 1 centímetro, nada. Pero que ni para un lado ni para otro. Okay. Ni para la estadidad ni para el cambio. O sea, yo creo que esto se va a quedar como está. Los republicanos han sido claros, no Donald Trump, los republicanos han sido claros que ellos tienen la mentalidad de que aceptar a Puerto Rico como Estado incluiría 2 senadores y 5 o 6 representantes adicionales demócratas, y a ellos no les conviene eso políticamente, porque entonces estarán cargando los cuerpos legislativos federales para un solo lado. Y yo creo que en ese sentido, en el estatus, eso se va a quedar de esa manera. Sin embargo, yo creo que la agenda tiene que ser el desarrollo económico, tanto para los estadistas como los estadolibristas. El desarrollo económico envuelve no solamente paridad, sino también el retraer, el traer nuevamente inversión de los Estados Unidos, local de los Estados Unidos hacia Puerto Rico. Y en ese sentido, yo creo que como Puerto Rico se trata como una jurisdicción local de los Estados Unidos, eso es positivo. Está por verse, ¿verdad?, la agenda del comisionado residente, él ha establecido cuál es. Yo creo que está haciendo lo propio. Una vez el presidente jure, que es el 20, que va unas cuantas personas de aquí para allá, ha invitado a unas cuantas personas. Pues me parece a mí que vamos a ver un proceso interesantísimo, y cómo eso mezcla con la política local. Pero mira qué es lo que pasa, la mayoría de las cosas de las cuales ha hablado Pablo José Hernández van a requerir legislación de un Congreso republicano. Y él, siendo abiertamente demócrata, alineado con los demócratas abiertamente en estas últimas semanas, ¿cuánto pudiera mover la aguja para esos propósitos? Y si entonces va a ser PRAFA quien tenga que adelantar esa agenda, que parece que va en la línea de desarrollo económico y no necesariamente la de estatus, pero para esos propósitos, ¿a quién le damos la estrellita? Ahí es que es importante la coordinación entre gobierno local ejecutivo. Evidentemente la gobernadora es abiertamente republicana, que apoyó a Donald Trump en su momento, y cómo ese grupo de trabajo en PRAFA, que son nombrados por la gobernadora, pueden adelantar esa legislación. Y los cabilderos que contratamos allá. Y definitivamente los cabilderos que se contratan. Oye, que la palabra cabildero no es mala, eso claro. no está agarrada de ser cabildero no es malo, por el contrario, yo creo que lo hemos demonizado innecesariamente. ¿Y cómo eso lo podemos adelantar? Ahora hay que tener una meta fija, una meta vista desde el mismo punto de vista de todo el mundo, porque de lo contrario, si empezamos a jalar para cada cual para su lado, no avanzamos un segundo. Mira, hay patrullas identificadas en Brasil y en otros sitios que van a venir a liberar a Puerto Rico, dice Nicolás Maduro desde su discurso de apertura, juramentando a su tercer término, que la agenda es liberar a Puerto Rico del colonialismo yanqui, antes de hablar de que se vaya a meter Donald Trump en Groenlandia o en Canadá, o meterle mano a Venezuela por lo que está pasando y lo que pasó la semana pasada. ¿Cómo ves este asunto? ¿Dónde deja Puerto Rico? Porque, como dice ahora recientemente Tomás Rivera Chats en su Buenos Días Puerto Rico, no ha hablado Juan Dalmau, y ninguno de los legisladores del Partido Independentista tampoco se ha expresado de los eventos de la pasada semana, ni de esta situación de que van a liberar a Puerto Rico y que ya hay comandos identificados para esos propósitos. Bueno, eso le corresponderá a los que son aliados y simpatizan con Nicolás Maduro expresarse. Yo creo que eso son palabras mayores. A mí me parece que lo dice por decirlo
es un grupo que es de simpatizantes, pero me parece a mí que las agencias de ley y orden... ¿Pero por qué empezar por Puerto Rico? Porque él estaba hablando de la cuestión de Donald Trump de meterse en otros lados. Pues porque tiene aliados aquí y eso es lo que todo el mundo ha querido... Le está hablando al oído. Le está hablando al oído a los aliados que tiene aquí en Puerto Rico, y esos aliados lo negaron en la campaña, lo escondieron en la campaña electoral para que decir que no lo son, pero ahí están los resultados. Claro, que tenga cuidado, ¿verdad? Porque el gobierno federal, el ejército de los Estados Unidos, o sea, Puerto Rico sigue siendo un territorio americano. Claro. Y yo dificulto que el gobierno de Estados Unidos consienta o permita una invasión de un país extranjero a un territorio americano, porque aquí está la puerta a llegar a los Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí hay ciudadanos americanos. Así que yo creo que eso es más hablándole al oído y hablándole a la política. Claro, hay que estar pendiente a lo que esté sucediendo. Y si están identificados esos comandos de verdad, pues no dudaría que en algún momento haya algún tipo de intervención por parte del ejército americano. Pero pone a Puerto Rico up front and center en esa discusión de cómo el dictador está trazando su agenda o pudiera trazarla, de cómo van a hacer esas relaciones. Y al final del día hay un barco diario de petróleo que le siguen enviando a los Estados Unidos y tanto administraciones demócratas como republicanas no han querido tampoco dañar esa relación comercial que existe el día de hoy. Claro, porque un barco de petróleo diario es un montón de dinero. Y no tiene que salir de las reservas de Estados Unidos. Y ojo, eso pone a Puerto Rico en los informes de la inteligencia diaria del presidente. Cuando quizás Puerto Rico, ¿verdad? El que no lo sepa, ¿verdad? El presidente recibe un informe de inteligencia diario sobre lo que está pasando a nivel mundial. Y estoy seguro que por los pasados 4 o 5, el tiempo que sea, Puerto Rico no era tema. Y con esto yo estoy seguro que en el día de hoy va a estar en el informe de una vez juramente Donald Trump pudiéramos ver más presencia quizás. Más presencia, más... En las bases que quedan. Más presencia, más ejercicios cercanos. Quizás pudiéramos ver el portaaviones del Atlántico cerca. Por supuesto, sí, pero ciertamente pues es algo que no controla el país, ¿verdad? No controlamos nosotros, el ejército de nosotros no lo controlamos nosotros. Políticas como la de eliminar el Departamento de Educación a nivel nacional, que parece que no va a ser así, pero todavía está sobre la mesa. El secretario nominado, Eliezer Ramos, habla acerca de esto y dice, no, evidentemente no va a ser así y tenemos, ¿verdad?, otro tipo de dinámica y otro tipo de relación con el Departamento de Educación. Parece que la agenda va a ser cerrar más escuelas porque no hay matrícula al final del día y hay que maximizar recursos. El problema con eso, Ramón, es que muchos de estos programas federales son por fórmula. Y de acuerdo al número de matrícula, al número de estudiantes que tengamos, tanto comedores, transportación, educación especial, muchos de ellos son por fórmula de cuántos estudiantes tenemos en el sistema. Y ahí se va a ver afectado lo que es la descentralización que se comenzó con esta pasada administración que está saliendo. Uh-huh. Hablo de la Administración Federal de Educación. Yo no veo que haya una eliminación del Departamento Federal de Educación. Eso requiere legislación. Claro. Dificulto que eso pase en el Congreso de los Estados Unidos. En la medida en que Puerto Rico logre, el Departamento Local de Educación Local logre que el dinero del presupuesto llegue a la aula, al salón, al pupitre, que no se quede en los gastos. Eso es lo que ha trazado y lo que ha dicho Jennifer González. Yo creo que eso es bueno, eso es sabio, eso es, y hay que añadirle el hecho de que la baja poblacional es algo que no lo hemos controlado nosotros, no es culpa de nosotros, es algo que se ha dado a través del tiempo y no hace sentido mantener unas escuelas con 15, 20 estudiantes, cuando le puedes dar buena transportación. No digas eso, porque se supone que tuvieras 3 o 4 hijos. Entonces eso no ha pasado todavía. Difícil, 3 o 4 hijos en esta época. Pero no has contribuido de tu parte, entonces no has puesto de tu parte. ¡Natalie! No, Natalie, no. No cambies el plan, pero ponle mute. En lo que hablamos, 4 muchachos. Sí, está complicada, la vida está cara. Y esta generación también, ¿verdad? Va en la misma línea, tampoco de crear familias grandes. Y el uno poder darle, ¿verdad? Darle una vida digna, ¿verdad? A los hijos. Si uno quiere estar pendiente de ellos, si uno quiere ayudarlo en actividades extracurriculares, pues es complicado. La educación de lo cara que está también, ¿verdad? Y las pocas alternativas. Yo me acuerdo, en el año me van a sacar la edad, en el año 96, yo recuerdo el último cheque de mi papá del colegio que estudiaba era $92. ¿Qué colegio ahora tú pagas $92? No existe. No existe, pero yo creo que ni semanal. ¿Y eso era en San Germán? Eso era en San Germán. Imagínate acá en el área metro. No, por eso. Se dispara todo este tipo de situación. Mira, pero volviendo un poco a la agenda y lo que tiene que ver con las expectativas que existen. La semana pasada había unas columnas
tanto de Jorge Colbert, Ángel Rosa y se me escapa quién era el otro, pero todos hablaban de la tolerancia y la paciencia que tiene ese elector en ver cambios significativos. Y te voy a hacer la pregunta que le he hecho a todos los que se sientan en esa silla. La vara está muy alta, hay demasiada expectativa versus a lo que realmente se puede lograr por esta administración. Sí, y no es culpa ni de la política, ni de esta administración, ni de la pasada, ni de los populares, ni de los PNP, ni de nadie. La razón de eso es la inmediatez de las redes sociales y la inmediatez del Internet. Como todo ahora lo queremos rápido, la inmediatez, de hecho, es algo ¿Eso es culpa de la inmediatez? De inmediatez, claro. La expectativa alta que hay de que los resultados sean inmediatos. Es razón de cómo obtenemos la información. Pero tú hablabas ahorita de los 83 días que quedan. Por supuesto, y por esa razón es que requiere una coordinación adicional el gobierno para poder dar esa expectativa y ese... Eso es lo que dice el plan y lo que dice el papel, pero la realidad quizás es otra. Por supuesto, porque cuando vas a la ejecución es un poco más lenta. Ajá. Pero la inmediatez de las redes sociales que recibimos la información, lo que ahora mismo estamos hablando lo están escuchando en real time, o sea, ahora mismo en China. Si están conectados, claro, lo están escuchando. Eso anteriormente era impensable. Así que desde ese punto de vista yo creo que no es culpa de los gobiernos, pero el gobierno va a tener que trabajar con eso. Y cuando hablo de gobierno hablo tanto de la legislatura como del gobierno del Ejecutivo y también de la tercera rama que nadie habla de ella, que es los tribunales. Sin duda. Mira, se nos quedó hablar del futuro del Partido Popular, pero seguimos en esta conversación los lunes, Dios mediante. Reorganización así es la palabra que hay que hablar. ¿Y quién la va a lograr? ¿Quién va a ser el verdadero líder? ¿Quién lo presida? Y todo ese tipo de situación. Porque estar allá y estar acá es medio complicado. ¿Y quién va a ser ese comandante de área, de brigada que pueda tener ese liderazgo? Acá hay 13 en un lado y 5 en otro que... Veremos a ver. Vamos agradecido que estuvieras con nosotros. Y 41 en los municipios. Agradecido que estuvieras con nosotros en la mañana. Gracias. Un abrazo. Regresamos en breve. No sé. Como les dije temprano en mi primera alocución, mi primera intervención, gracias a Chero, tienen algunas situaciones, trascendencia a través de los diferentes episodios que han acontecido. Y quería tomarme un minuto nuevamente para ir sobre la situación de la cartera de préstamos del Banco de Desarrollo Económico, que se ha traído con un ejemplo muy lamentable. La situación ciertamente es muy lamentable de lo que está pasando con los paradores del área de Maunabo y los demás que pudieran impactarse, porque este no es el único con esta situación. Y les decía la semana pasada que esto parte de una situación real donde pudiera haber una situación donde estos empresarios se sobreextendieron de la capacidad que tenían para el repago de estos préstamos. Y no me caigan encima todavía, cójanlo con calma. Pero nadie les puso una pistola a estos empresarios para acogerse a un préstamo con unas obligaciones escritas y unos plazos con los que tenían que cubrir y cumplir. Nadie los obligó. Ellos entendían que podían hacerlo. El estilo. Lo que estilaba, lo que se acostumbraba en el Banco de Desarrollo Económico era darte un break por ahí bendito. Y no te puedo cumplir ahora, te cumplo en parte. No era lo que decía el contrato que firmaron para el préstamo. Es la realidad cruda. Yo sé que mucha gente no le va a gustar. Van a decir que soy un insensible, pero estoy yendo por lo que se firmó, la obligación contra lo que pasaba. Y el Banco de Desarrollo Económico, como en su día también el Banco Gubernamental de Fomento, daba unos plazos cómodos, más cómodos que la banca comercial, porque esos préstamos en la banca comercial no cabían, no iban a ocurrir, porque no habían las garantías. Pero ¿qué pasa? El cúmulo de todos estos préstamos, la agrupación de todos ellos, es lo que se le vende a estas compañías. Todos, no uno a uno, todos se engloban, se meten en un bulto y se vende esa cartera. Ya habíamos tenido el ejemplo, les decía ahorita, de lo que pasó en el Viejo San Juan con una empresaria que es abogada con el edificio de La Mallorquina. Y ella hizo una oferta.
para comprar su préstamo, pero ese préstamo se había englobado, se había echado en ese bulto con otros y se le vendió, sí a descuento, a esta firma, que a su vez se iba a encargar de cobrar de acuerdo a lo que dice el papel, de acuerdo a lo que usted se obligó. Y si tú incumples, por mucha costumbre que haya en el banco, te iban a cobrar de acuerdo a lo que dice ahí. Y si tú no cumplías con eso, tú firmaste también por unas cláusulas que aceleraban eso. Esa persona también, y esto hay que decirlo, el empresario cuando tomó ese préstamo, conocía o debió saber, debió conocer de que esa cartera de préstamos en algún momento se podía vender a este tipo de firmas, porque eso ha pasado a través de las décadas y que eso los podía colocar en esta posición. Por tanto, aquí no hay nada que ellos no supieran que pudiera pasar. Aquí no debe haber sorpresas. Y que cuando la firma se colocó, se subrogó, como se llama en el argot legal, se suplantó, se puso en el lugar del banco, les exigió a ellos el pago, el cual estaban acostumbrados a no poder cumplir o no poder cumplir a tiempo, porque pagaban intereses y después pagaban el principal cuando venía la temporada buena. Esas no eran las condiciones a las cuales ellos se obligaron en ese contrato de préstamo. Era hacer un pago cada cierto tiempo. Y el banco les permitía, por el ay bendito, esa alternativa. No estoy diciendo que esté bien, que esté mal, pero eso era lo que hacía el banco. Esta otra entidad no estaba obligada a ofrecer ese mismo ay bendito. Y sé que es lamentable, y sé que se perdieron empleos, y sé que van a pelear conmigo, porque parece insensible, pero les estoy hablando de lo que estaba en blanco y negro, porque aquí no deben haber sorpresas. Y sí, se ofreció comprar ese préstamo a una cantidad mayor de la que terminó pagando esa entidad. Lo que pasa es que estos empresarios, al hacer esa oferta, no podían comprar la cartera completa, ese bulto completo de otros préstamos. ¿Por qué era más appealing? ¿Por qué era más atractivo para el Banco de Desarrollo Económico, a pesar de que hay unos cuestionamientos muy razonables en criticar esas ventas, esas compraventas, pero a nivel general es mucho más atractivo para el banco salir de la cartera completa versus negociar uno a uno? Porque todavía en esas negociaciones uno a uno pudieran haber incumplimientos también y te crea otra serie de problemas. Es mucho más atractivo vender el bulto completo de los diferentes préstamos. Y de nuevo, con esto no estoy adjudicando que haya estado bien o mal la venta a esas entidades de esa cartera ni el precio en el cual se vendió. No estoy adjudicando eso. Pero es mucho más atractivo simple y sencillamente el venderlas en el grupo, en el bulto completo. Y al final, cuando surge el caso de la mallorquina en el Viejo San Juan, se establece que en efecto esto se vendió de manera grupal y por mucho que la empresaria en ese momento tuviera empleados, tuviera un modelo de negocio, bastante próspero, como lo era a su vez el de los paradores, pues había una realidad de que esta entidad se había colocado en el lugar del banco y podía exigir lo que el contrato decía. Aquí no hay ninguna otra cosa. Que la idea del Banco de Desarrollo Económico es proveer esos plazos cómodos y que no debería salir de la cartera de préstamo y no debía venderlo. Eso es política pública, gubernamental, pero no es la mejor práctica financiera para la estabilidad del propio banco, porque le provee unos recursos. El salir de ser un prestamista y consolidar sus activos, tener más dinero. Y usted puede decir, pero si lo está vendiendo a descuento, ¿cómo es que van a tener más dinero? Porque lo tienen rápido. Y un día con ese dinero en las cuentas significa intereses y significa capacidad para prestar, hacer otro tipo de préstamo. Y ese es el mercado, no pelee conmigo. El mercado dicta de que los bancos no se queden ni con las hipotecas ni con la cartera de préstamos,
que lo vendan y sigan para adelante. Y eso le trae dinero que entra y sale de las cuentas. Y el Banco de Desarrollo Económico no es la excepción. Entonces, volviendo al ejemplo de los paradores, ciertamente hicieron una oferta atractiva por la cantidad de los préstamos que tenían. Y podrá ser objeto de investigación y de resoluciones y de cosas que haga la legislatura para cambiar la situación, pero al final del día se fue por lo que decía el papel en blanco y negro y es duro, es complicado, no es lo que debiera ser, pero es lo que es y es a lo que originalmente ese ser humano, ese empresario, se obligó en ese contrato sin que nadie lo obligase, valga la redundancia, ¿verdad? En sentido contrario. Y entonces el no poder cumplir, y por eso uso la expresión de en algún momento sobreextenderse de lo que su capacidad le permitía, pues causó esta situación. No fue el gobierno, no fue la administración entrante. Es que en un momento fue una decisión de negocios en un sector comercialmente deprimido, porque hay que decirlo, después de la salida de las 936 hay muy poca vida en ese sureste de Puerto Rico. Y ellos apostaron a que era un sitio lindo, de que había buenos sitios para comer, que los hay, y donde crear artificialmente una necesidad y una demanda que no existía previamente. Y eso ha funcionado en otros puntos de Puerto Rico. Y qué bueno, creas empleo, creas tráfico también. El área después de los huracanes Irma y María quedó sumamente devastada, eso hay que decirlo también, y no necesariamente se ha recuperado. Y ahí está la infraestructura de carreteras, la luz, el agua y todos los demás servicios que inciden en este tipo de operación. Pero la realidad es que tomaron un préstamo con unas condiciones, con unas obligaciones, y al no poderlos cumplir, el banco les daba break, y ese break no se lo dio la entidad que compró la cartera. Y ahora hablan de que esa venta fue ilegal porque no le dieron a ellos la primera opción o que la opción de ellos para comprar su préstamo era mayor a la que ofreció la firma de inversiones que obtuvo la cartera. Pero de nuevo, la firma de inversiones que compró la cartera no solamente compró ese préstamo, compró ese y muchos más en ese bulto que compraron. Y eso hay que dejarlo claro porque parecería que necesitamos y exigimos explicaciones de cómo pasó esto o que esto no vuelva a pasar. Pues mire, si se sobreextendieron, si no podían cumplir las obligaciones al pie de la letra, como muchos otros lo hacen en la banca privada y en este mismo de Banco de Desarrollo Económico. Y hay otros que incumplen que parece que nunca han cumplido y no pasa nada. Eso también ocurre. Pero usted no puede apostar a que no le van a exigir el cumplimiento fiel exacto de lo que usted firmó en ese contrato. Entonces parecería que el empresario o los empresarios estaban apostando a que nunca se les iba a exigir el cumplimiento tal cual firmaron en ese contrato de préstamo. Pues mira, llegó alguien, lamentablemente, porque es la realidad del negocio, y se los exigió. Y ahora el gobierno es malo porque toma esas decisiones. Mire, no es el gobierno, esa es la realidad del mercado. Triste, lamentable la pérdida de empleo, que se cierre el parador. Obviamente, claro que sí. ¿Debió haber existido ese riesgo de inversión en primer lugar? No lo sé, no lo voy a adjudicar, ¿verdad? Pero la realidad es que la imposibilidad de cumplir con lo que estaba 1, 2, 3, 4 en ese contrato queda más que evidente cuando el incumplimiento provoca lo que se llama la cláusula de aceleración, que es que cuando usted incumple con los términos, ¿verdad? Y periódicamente hacer los pagos, el tenedor de esa deuda le dice, ya tú me has incumplido en varias ocasiones, ¿sabes qué? Ahora me tienes que pagar la totalidad, que es lo que le he levantado también que ocurriría si se audita la deuda de Puerto Rico o la de energía eléctrica, pero eso es otro hoyo de conejo por el cual no me voy a ir. Pero al final del día, cuando finalmente se crea
esa cláusula y se ejecuta esa cláusula de aceleración es o me pagas todo ahora sin términos. No es que me vas a pagar tanto mensual. No, me lo tienes que pagar todo ahora. Y si no, te ejecuto y te quito la propiedad y la vendo en subasta. Y si me quedas a deber cuando la venda en subasta, también todavía me debes y voy al tribunal y te ejecuto lo que te quede. Es la realidad de mercado. Y el empresario que se acoja a este tipo de préstamo tiene que saber cómo funciona el mercado porque se le va a imputar ese conocimiento. Porque se le va a imputar el saber de que va a venir una entidad sin corazón, implacable, y le va a ejecutar si no se cumplen con los pagos periódicamente. Eso hay que saberlo, porque se te va a imputar ese conocimiento. Y entonces, de nuevo, quedamos con esa situación donde ese aceleramiento se le quedan con el negocio, tienen que cerrar la operación, tienen que despedir los empleados. Cosa que tampoco se debe haber desconocido en el momento donde se tomó el préstamo. Y sé que parece insensible, pero es la realidad. Porque todas estas situaciones hay que tomarlas en cuenta. Si no se tomaron en cuenta antes, tómenlas en cuenta de ahora en adelante para empresarios que están en esa misma posición. Que esto se puede resolver de alguna manera. Yo no le veo mucha alternativa por la deuda estar en manos de un tercero donde el gobierno no tiene ningún tipo de injerencia ni facultad en ley para obligarlos a hacer nada, ni a darle más break, ni a darle unos términos adicionales, y mucho menos comprar esa deuda de nuevo, ya sea para el banco o para cualquier otra entidad, que es lo que pudiera ocurrir. Estas entidades no tienen que negociar nada con nadie. Ya ellos le incumplieron el contrato que ellos le compraron a ese banco de desarrollo. Así que cuidado con la gente que está exigiendo que se meta Jennifer González y la administración entrante a esto, porque sería meterse en un contrato privado, ahora entre dos partes privadas, y entonces, ¿o color de qué? Yo le voy a exigir nada a esa corporación, a esa firma de inversiones. Pues a lo mejor le damos otro préstamo con otras condiciones y ese no lo vendemos. No lo sé, no lo veo muy viable tampoco dentro del Banco de Desarrollo Económico. Y va a ocurrir que se van a matar esas firmas inversoras que compraron esa cartera con el gobierno por otras situaciones que se levantan ¿verdad? Y que provocaron inclusive una convicción del exdirector de ese banco. Que mediante quizás levantar algunos actos inapropiados o irregulares y que por eso se le vaya a devolver el préstamo o la obligación se vaya a cancelar o cualquier otra cosa increíble que les puedan vender. Pudiera pasar, pero no va a ser inmediato. No va a abrir el parador la semana que viene o el mes que viene porque hayan cosas que pasen en los tribunales con respecto a que se haya vendido la cartera ilegal o irregularmente. Así que cuidado con los sueños que le venden. Es a lo que quería ir para finalizar con este tema. Que cada vez que surjan algún tipo de novela fantástica en cuanto a esto, yo le voy a decir la verdad y le voy a decir lo que está escrito ahí en blanco y negro y cuál es la expectativa. Porque aquí ese es el problema en muchas situaciones. Se vende una expectativa irreal porque se ve bonito, porque consuela a mucha gente que está necesitando cierta intervención, pero que al final del día no se materializa y termina esa persona que estaba desconsolada y que cree que encuentra una respuesta en acciones gubernamentales cuando verdaderamente nunca han estado ahí o no pueden estar ahí y hay una imposibilidad no jurídica ni legal, sino en la práctica de cómo funcionan las cosas y cuán rápido pudieran funcionar las cosas para, de alguna manera, remediar el desconsuelo que tienen esa gente. Y eso lo puede ver en la cosa financiera,
lo puede ver en la cosa de la reconstrucción, lo puede ver en el asunto energético. Se repite en tantas y tantas instancias ese levantar expectativas. Y hay una escuela de pensamiento que dice, promete poco y cumple mucho. Y en política te va a ir bien. Bajas la expectativa para que la gente no espere mucho de ti. Y cuando cumples van a decir, diantre, yo pensaba que esta persona no iba a hacer eso, pero mira, me trajo el resultado que yo necesitaba. El problema es que para ganar elecciones, muchas veces se hacen estas promesas a nivel, ¿verdad?, insospechado, de que se van a lograr unas cosas increíbles en un tiempo récord. Y cuando eso no pasa, lo que crea es más resentimiento sobre ese electorado. Y contrario a lo que mucha gente piensa, de que hay mucha gente allá afuera capaz de escuchar y que le endulcen el oído elección tras elección tras elección, este pueblo es mucho más inteligente de lo que mucha gente le da capacidad. Y leen y escuchan, pero llegan a sus propias conclusiones. Y eso a mucha gente le molesta. Y mucha gente piensa que con afectar las emociones en las redes sociales es suficiente para lograr un voto inteligente. Y dice, tú ves, por votar por gente, y no voy a cogerle ejemplo a nadie, pero ustedes saben de quién hablo. Por eso estamos así, porque representan la realidad del puertorriqueño. Porque somos folclóricos, definitivamente. Y tenemos nuestra idiosincrasia y nuestra manera de hacer las cosas y cómo manifestarnos. Eso no implica que seamos brutos, ni que sepamos, ni que dejemos de saber cómo votar, ni de que votemos por emoción, ni por lo que las redes sociales nos dicen. Significa que eso es un cúmulo de lo que recogemos antes de tomar las decisiones. Hay mucha gente que sí le convendría que se votara por emoción y por el patriotismo. Patria o muerte venceremos. Pero eso no pasó. Y miren que tuvieron su momento cimero con artistas de renombre mundial tratando de empujar esa agenda. Eso no pasó. Y cuando nos tratan de comparar con Hawái, que es un asunto que ha tenido cierta prominencia este fin de semana, por un podcast que hicimos con el amigo El Che de la Derecha en YouTube, que tiene ya una cantidad astronómica de views. Les recomiendo que vayan a verlo junto a la licenciada Laisha Seguinot, este servidor, y el licenciado Aparicio, de si somos o no somos igual que Hawái. Si es un ejemplo de desplazamiento y de gentrificación y de qué malos son los yanquis que se metieron y fueron cambiando y fueron desnaturalizando a los propios ciudadanos originarios de Hawái. Si quedan algo, si habían desde un principio, porque allí habían aborígenes y la mayoría eran filipinos, asiáticos y algunos norteamericanos, porque en su mayoría los americanos llegaron después, norteamericanos con la cosa de los conflictos bélicos en el Pacífico, mucho después de que se hiciera estado a Hawái. Así que algunos que están diciendo, eso fue una agenda de los americanos, mandaron gente para allá y fueron matando a los pobres aborígenes para quedarse con el sitio. La historia no les favorece, hermano. Y ahí están los datos. Y están los datos de lo que es el desempleo, lo que es el desarrollo económico de Hawái. Y sí tienen sus problemas como cualquier otro estado y cualquier otra nación. Pero la comparación con Puerto Rico es utilizado por ciertos grupos para de alguna manera adelantar esa agenda de xenofobia, de elitismo, de izquierda, contrario al desarrollo económico de Puerto Rico, porque, y hablábamos de eso con Adrián González la semana pasada, el ahora senador del PIB, cuando usted ve la cantidad de decretos, eso de 2022, que también son el enemigo, son el diablo, son malos, hay que votarlos. Porque ellos son los que están causando de que no haya vivienda a un precio razonable. Ya no solamente en el área metropolitana. Pero como 3,000, 4,000, me decía él que vamos a llevarla a 9,000. Versus un universo de, póngale un poquito menos de 3 millones de habitantes.
Y esos 3,000 o 9,000, si utilizamos la métrica de Adrián, influyen negativamente sobre todos los mercados y sobre todo. O sea, estos son la raíz de todo lo malo en Puerto Rico. Era dinero que no teníamos. Y de nuevo, insisto, son gente que gasta en nuestros supermercados, que consume energía, que gastan en Puerto Rico y han mejorado las comunidades, porque eso tampoco se lo va a decir este tipo de agenda, y es mi problema con eso. Que sí, a veces no se saben comportar. Igual que no nos sabemos comportar nosotros tampoco en muchas de las ciudades donde vivimos en Estados Unidos. Y nos da vergüenza hasta cómo se comporta alguna gente con los Ford Track y los caballos en Orlando. ¿Se acuerdan de eso? Pero eso no se lo van a decir, porque los malos son los que vienen de allá a asentarse aquí. Pero cuando nosotros nos asentamos en otras ciudades, entonces la cosa es distinta. Porque si es que ellos nos critican allá a nosotros, eso es, olvídate. Clasismo, elitismo, xenofobia, un racismo brutal. Cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar con la representante Wanda del Valle, que hace un ratito que no hablábamos con ella. Y me acompaña una mujer aguerrida, colaboradora de estos espacios también, la representante Wanda del Valle. Buenos días. Buenos días y 38, buenos días. 37, 36, 38. No se me olvidó. Ese es el precinto, ¿verdad? De allá, el distrito de la representante, que, ¿verdad? Hemos visto en muchas instancias y me agrada mucho y me siento, ¿verdad? Muy orgulloso de todo ese logro, representante, porque usted ha estado muy cerca de las necesidades, no solamente de su distrito, sino de la mujer, de las personas discapacitadas y de muchas otras instancias donde no solamente ha sido la voz y la bandera, sino también ha presentado legislación y ha estado dispuesta a trabajar con gente hasta que no son de su partido o de su ideología también. Exacto, yo creo que nosotros somos servidores públicos y tan lejanos como ayer le decía a la gente, las elecciones pasaron. Vamos a dejar un poco la política partidista y vamos a hablar de ideas, no importa de quién vengan. Si son buenas para la gente, claro, tenemos que tomarlas en consideración. Y yo creo de que eso se trata el servicio público. Yo vengo del servicio público desde abajo, o sea, tan abajo que empecé, y no, sin discriminar a nadie. Yo empecé de conserje en el gobierno. Wow. O sea, yo empecé como conserje en la Universidad fue militar de Puerto también, Rico, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de ser policía militar en la Fuerza Aérea. Y fue evolucionando en el gobierno. ¿Sabes? Yo no llegué que me di mi puesto de carrera, yo soy contable, pero no llegué a contable de un día para otro, ni porque me lo regalaron. Pues fui escalando, según iba estudiando, fui asistente administrativo, después fui agente comprador, trabajé con inventarios, o sea que yo fui evolucionando en los diferentes puestos hasta llegar a ser directora del Departamento de la Vivienda. Así que yo creo, cuando tú conoces de tu propia... no es lo mismo que a ti te den todo ahí y que tú lo tengas desde la cuna, cuando tú te lo sudas. ¿Usted está haciendo referencia a alguien en particular? No. No, estoy hablando de mí. Estoy hablando de mí. ¿De dónde viene mi sensibilidad? Porque conozco la necesidad. ¿Y porque otros a lo mejor no la tienen? En la historia de la política hay gente que son hijos de... Ya. O nietos de. Ajá. Y entonces pues todo llegó en bandeja de plata sin mucho esfuerzo. Ya. Entonces, como tú conoces la necesidad de la gente. Pero tuvieron una cantidad de votos significativas en esta también. Bueno, claro, porque hay veces todavía hay gente que vota por los nombres. Okay. Pero el tú tener nombre no te garantiza que vas a hacer un buen trabajo. Ya. O sea, yo creo que el zapatero a su zapato. Okay. Y en el momento en que nosotros identifiquemos eso y que la gente se dedique cuando va a votar a evaluar a la persona que está en esa papeleta, mucho más allá por su desempeño, de ser hijo de, sino por sus ejecutorias, pues yo te puedo decir que vamos a ver muchas cosas cambiar. Digo, pero si fuera así, mucha gente no llegaría tampoco, representante, porque, ¿verdad? Por algo hay que empezar. Digo, no debería ser quizás una posición tan alta. Bueno, pero entonces vamos a darle la oportunidad a gente que viene levantándose. Que han tenido trayectoria. Porque qué experiencia, qué alternativa le estamos dando a nuestra juventud. Si la juventud que quizás quiera estudiar porque aspira a ayudar en nuestro país y ve
que la política se define nada más del hijo de, pues no va a mirar para allá. Claro. No va a querer mirarlo, porque va a pensar, pues ¿para qué lo voy a hacer si eso es para el hijo de y el hermano de? Ya eso está seteado, ya eso ya está seteado. Y no es cierto. Habemos personas como yo y habemos muchos, de verdad, que no somos hijos de y hemos venido a trabajar. Así que yo creo que hay muchas cosas por hacer. Yo creo que es algo que ha hecho patente la gobernadora también en las conferencias de prensa cada vez que hace sus nombramientos o los anuncios de esto, donde habla de que han sido en su mayoría funcionarios que han tenido su preparación académica en la escuela pública, ¿verdad? Y denota eso una y otra vez. Y también el asunto de la juventud y estar prestos para el servicio público, entre otras cosas. Y acabar de que todo que venga de cierto poder adquisitivo o de cierta preparación de las universidades, ¿verdad? Que no pierden prestigio por esto, pero de alguna manera tener otra alternativa para lograr esa sensibilidad. Un poco por ahí viene la cosa. Y no solo eso, si te fijas ayer los nombramientos que hizo, eran personas que estaban dentro de las agencias, que ya venían subiendo de dentro. ¿Qué pasa? De hecho, yo creo que son los nombramientos donde más quizás tiempo cada uno de ellos ha tenido en esas agencias, han dirigido, han estado rasos, han perdido. Hay que darle oportunidad a la juventud, porque es cierto, pero tú no puedes sacar la experiencia. Claro. ¿Sabes? A las personas que tienen más edad también, porque son los que cargan la experiencia. Entonces tiene que ser una combinación. Y yo creo que han sido muy acertados porque al empleado público que está allí, que dice, ya yo subí lo que iba a subir y ya no tengo oportunidad, ¿a dónde ir? Te dice, mira, sí hay una alternativa porque hay personas que les están permitiendo ascender dentro de la misma agencia, no están viniendo de otro lado, no están imponiéndolo de otro lado, y yo tengo que aplaudírselo a la gobernadora porque al ser yo empleada pública hace más de 25 años, hay que darle mérito a nuestros empleados públicos que tanto se sacrifican y que a veces son tan manchados en su trabajo. Y representante, eso muchas veces, ¿verdad? Y lo digo desde mi conocimiento personal, como sabe, yo estuve de enlace en todo este cuatrenio entre las agencias y la legislatura, y muchas veces el peldaño o el obstáculo principal, por decirlo así, es el ánimo y la moral de esos empleados que están, tus tropas, ¿verdad? Para tú poder ejecutar, tú necesitas que esas tropas estén motivadas y entusiasmadas. Y eso no ha pasado en el servicio público por mucho tiempo y al final del día se refleja en la ejecución de ese secretario, secretaria o directora de corporación pública. Claro, porque a veces también pensamos, hay una situación económica en el país, quizá no tenemos mucho dinero para darle, pero al empleado tú no solo lo motivas con dinero, sino con las condiciones de trabajo, que tenga un espacio bueno, mira, una alternativa yo creo mucho en no el necesariamente cuesta dinero. Y no necesariamente cuesta dinero, no necesariamente le cuesta el erario. Sentirse valorado. Mis compañeros de trabajo, porque no son mis empleados, son mis compañeros. Para mí, ellos son mis compañeros. Pues no es tanto el dinero, es como tú los tratas o el espacio que le da, cómo tú comprendes sus situaciones, porque son seres humanos con situaciones también. Representante, cuando regresemos de la pausa, quiero ir sobre las necesidades del distrito, que sé que son muchas, y estamos aquí dialogando con la representante Wanda del Valle, representante por el distrito 38. Y un poco, representante, en la pausa hablábamos de que este es su segundo cuatrenio, ¿verdad? Es su segunda oportunidad, y que había revalidado con mayor contundencia de lo que sacó la primera vez, cosa que a veces es rara por el desgaste natural que ocurre, y más en un cuatrenio tan diverso donde, ¿verdad?, habían diferentes delegaciones y para aprobar legislación fue complicado. Definitivamente, pero yo creo que el representante de distrito es esa persona más cercana a la gente. Ese es el que está ahí más cerca. Y eso ha tenido el distrito conmigo. Yo estoy todo el tiempo. Podemos hacer mascar chicle y caminar a la vez. Podemos estar pendientes de la legislación. Trujillo Alto, Carolina y Canóvanas. Y Canóvanas, dos, ahí tiene dos populares y Lorna que y Lorna que es PNP. Ajá. Pero aún así nosotros prevalecimos por el 50% de los votos. O sea que, pero pues porque atendimos a la gente. Hemos estado ahí
Ayer aprovecho a decirle a la gente que ya le dimos la solución a una carretera que tenemos cerrada en Carolina, en la 856, y yo creo que para eso estamos, para resolver los problemas y para informarle a la gente. Quizás hay cosas que nosotros no podemos resolver, pero hay que decirle a la gente por qué. Hay que decirle a la gente la verdad. Yo soy me acuerdo cuando estaba corriendo para representante, yo era la directora de vivienda y mucha gente me decía, deja de estar diciendo que no, políticos, muchos viejos, porque vas a perder. Y yo le dije, ¿tú sabes qué? Es que de eso es lo que la gente está cansada, que se le diga que sí a todo cuando es un no. Yo prefiero decir un no con razón que decir un sí y no cumplir, porque le voy a fallar a la gente. Y si yo no está en mis manos, no voy a decir. Hay mucha gente que va a decir que la gente está acostumbrada a que el político vaya y le diga que sí. Y ciertamente es un error decirles que no se puede desde ahora. Y su experiencia esa no es. Y yo entiendo que no. Yo creo que la gente agradece la sinceridad. Y yo creo, bueno, mis números te lo demuestran. Aunque venga otro a decirle que sí se puede. Aunque otro venga a decir que sí. Porque cuando yo digo que no, es porque de verdad he agotado todos los recursos y sé que no. Ejemplo, a mí me piden muchos focos que están apagados. Yo hice las gestiones. Ya yo informé todos los focos del distrito. Se los llevé a Luma. Pero yo no voy a cambiar. Usted no puede treparse en el yo no me puedo trepar. Pues yo le tengo que ser sincera a la gente cuando me dice el foco está apagado. Yo lamentablemente lo sé. Ya lo reporté. Pero más de ahí no te puedo decir porque es que Luma trabaja diferente. Y dependo de Luma. En el caso del puente que te hablé, pues sí, yo le llevé a los ingenieros y la gente de DITOP con una solución porque estaba ahí. Yo creo que la gente hay que informarle, pero decirle la verdad a la gente no se le engaña. Yo no estoy de acuerdo con eso y nunca lo voy a estar. Representante, necesidades particulares del distrito que usted ha identificado y que mediante legislación, resolución o cualquier otro mecanismo legislativo se apresta a atacar. Pues estamos trabajando desde el cuatrienio pasado. La situación del agua es apremiante en los campos. Mi distrito mayormente es área rural. ¿No llega suficiente presión quizás? El problema que tenemos, no, se va la luz, entonces se les va el agua. Por el bombeo, pues sabemos que los campos dependen del bombeo. Sí. Logramos que se pusieron, que colocaran generadores, pero si no le das mantenimiento a los generadores, se fríen. Se van. Entonces en Carolina tenemos esa situación con los generadores. Hay tuberías que son de antaño que tienen que trabajarla, actualizarla. Tenemos una investigación al respecto. Tenemos tiramos un proyecto de una resolución conjunta para investigar las canchas y las facilidades deportivas. Entendemos que están en un deterioro, que hubo chavos de FEMA. El municipio reclamó. Representante, no hay niños, no hay jóvenes. Vamos a convertirlas en cosas para darle servicio a los viejos. Pero hay. Y entonces hay parques, yo tengo un parque que es para caminar para las personas de edad avanzada y para toda la comunidad y me lo tienen con un candado. Ah, mira qué bien. Entonces hay cosas que hay que investigar y que vamos a estar investigando y le vamos a estar dando, porque las facilidades, y si partimos de la premisa que no hay niños, sí los hay jóvenes, porque si hay niños en la escuela, hay niños. Pero las escuelas están teniendo que cerrar porque la matrícula está bien reducida. Yo tengo. Habemos más adultos mayores, representantes, usted lo sabe. Habemos, pero por ejemplo, yo quiero también poner máquinas de hacer ejercicio. ¿La gente usa eso? Algunos Yo las veo cada rato por ahí en diferentes parques. Especialmente las personas mayores. Especialmente las personas mayores. Y las pistas de caminar. Las pistas de caminar, sí. Y las pistas de caminar. Y tenemos comunidades, ¿verdad? Hay mucho adulto mayor. Pero no sé si sabes que voy a ser la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer. Ah, mira qué bien. Así que primicia. Vamos a estar trabajando muchos proyectos con relación no solo a la violencia doméstica, pues es un tema que ya yo tengo un programa montado. Y que lo vivió. Y que lo viví. Es el emprendimiento a la mujer. Tenemos que darle recursos para que se levante. La que quiere ser empresaria sepa cómo hacerlo. Vamos a estar buscando coordinación con universidades, empresas, desarrollo económico, para que tengan alternativas. Muchas mujeres se quedan en el círculo de violencia doméstica porque no tienen la parte económica, claro. La parte económica. Sí. Y entonces tenemos muchos proyectos que más adelante te voy a traer para enfatizar no solo el área de violencia doméstica, sino el desarrollo, la vivienda, que es tan problemática. A veces hay mujeres que no tienen dónde ir a vivir y por eso se quedan aguantando quizás insultos y problemas.
Así que tenemos un montón de proyectos, quiero meterme a las escuelas, tenemos un proyecto de carácter para los jóvenes, porque hay unos temas que nos dividen como sociedad, pero hay unos temas que nos unen. Entonces, ¿para qué vamos a entrar al problema de la perspectiva de género y la división de que si el área conservador y la comunidad LGBTQ, vamos a enseñarle a nuestros niños respeto? Bueno. Lo que pasa, de acuerdo, es muy necesario esa situación y lo estamos viendo a nivel, ¿verdad? Across the board. El distrito por el cual usted corre, yo lo he reconocido como el corredor donde más iglesias existen, quizás en Puerto Rico, y eso tiene una particularidad importante, además de que la agenda parece ser un poco más conservadora y que va a ser esto de la libertad religiosa y muchos otros asuntos más. Nos queda un segmentito corto, pero ya mismo quiero volver con eso, representante, porque ya hay mucha gente quejándose sin que se haya presentado legislación o sin que haya eso ido materializándose. Así que no sé si está a destiempo o si se va a hablar de eso, pero ese distrito que comprende Trujillo Alto, Carolina y Canóvana, ciertamente hay muchas iglesias y hay un cabildeo muy fuerte dentro de ese distrito, así que quiero que nos hable de eso cuando regresemos de la pausa aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López por la representante Wanda del Valle. Representante, la agenda parece ser de un poco conservadora, este asunto de la libertad religiosa. ¿Cuánto va a incidir particularmente en la legislación para ese distrito y para todo lo demás que se va a considerar? Bueno, todo el mundo sabe, yo soy cristiana practicante y creo en que el Señor vino a la tierra y le sirvió a todo el mundo. Nosotros vamos a servirle a todo el mundo, no dejando nuestros valores al lado, pero tampoco discriminando a nadie. El proyecto que te dije es un proyecto de carácter y de respeto. Cuando nosotros aprendemos a respetar al ser humano, vamos a poder respetar la vida, las ideas, y yo creo que Dios tiene el poder de cambiar a quien Él quiera, no nosotros. Cada vez que se traen estos asuntos, representantes, se trae la perspectiva de género como trajo usted misma ahorita, se trae el asunto del aborto, se trae el asunto de, obviamente, la violencia de género y de otra serie, hasta las terapias de conversión se han traído esa vertiente. Eso no va a pasar en este cuatrenio, quizás no se va a desvirtuar hablando de otras cosas cuando necesitamos el respeto entre los seres humanos. Nuestro propósito es el respeto. Es el respeto y tenemos que respetar. Sin discriminar. Sin discriminar. Vamos a estar atendiendo todos los proyectos que lleguen. Casi todos esos proyectos llegan a la Comisión de la Mujer por alguna u otra razón, porque tienen que ver con la mujer. Pero el respeto sobre todo, y en el camino veremos qué proyectos llegan. Nosotros ya radicamos 56 proyectos, 14 tienen que ver con violencia doméstica, así que hay mucho por andar. Y nuestro proyecto de Vive Sin Miedo, que muchos van a oír. Vamos a hablar un ratito en una próxima ocasión porque ciertamente es interesante y ya parece que está eso ya bastante, ya están tirados todos los parámetros y está diseñado. Ya estamos por ahí porque no hemos parado de trabajar. ¿Y eso va para las escuelas? Para las escuelas, para las entidades, para todo el que desee llevar el mensaje y unirse a nosotros a decir que podemos vivir sin miedo. Representante, agradecidísimo que estuviera con nosotros estos minutos, el mayor de los éxitos, ya comenzando lo que es la sesión legislativa, que comienza hoy, ¿verdad? Eso es así. Y ya con todo juramentado y con todo finalmente. Nos hablamos un poco de la parte electoral, que sé que fue también convulsa, pero ganó con muchos votos, así que felicitaciones por eso. Gracias y les deseo una feliz semana y el Distrito 38 van a seguir contando con nosotros. Bueno, mis amigos, regresamos mañana. Dios